Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, Señor Dios Todopoderoso. Pido en el nombre de Jesús, Padre, que te glorifiques y que transformes nuestra mente, nuestro corazón y que nos acerques a ti día a día, Padre. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 47 y Mateo 4:17, que dice, el Mateo 4:17 son palabras de Jesucristo que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo estas palabras, dice la escritura, Mateo 4:17, que cuando Juan fue arrestado, entonces el Señor fue a Nazaret, salió de Nazaret y se fue a Cafarnaún, cerca de Zabulón, y empezó a proclamar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, algo que el Señor sigue ahora, todavía es una voz que Él sigue diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto se ha acercado significa que es una obra ya completa, pero que tiene repercusiones en nuestro presente. Es decir, ese reino se ha acercado, ya ha sido finalizado, no es que se va a acercar, ya se acercó. Pero significa que se acercó, pero está aquí con nosotros para seguir con nosotros. Por eso dice la escritura que Él nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Entonces Él se ha acercado y nos está pidiendo a cada uno de nosotros que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, porque a veces uno es: yo así soy y así me quedo, pero esta forma de pensar, el Señor se basa fundamentalmente en esta forma de pensar, que es negarlo a Él, ¿cierto? Entonces el reino se ha acercado, entonces arrepiéntase de estar en las tinieblas, porque dice la escritura también. Vamos a leer, les voy a leer entonces el pasaje más o menos de Mateo 4:17, dice: cuando yo que Juan, desde el 12 les voy a leer, Mateo 4:12, cuando yo que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaún, la de Juan, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Entonces está diciendo, mire, se acercó, vio gran luz, o sea, fue algo que ya fue dado, vio gran luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, porque Él se ha acercado, porque es la luz, por eso nos pide: cambien esa mentalidad de tinieblas, cambien esa mentalidad de así yo soy, así yo creo en el Dios que yo quiero creer, es que es como a mí me enseñaron. No, el Señor dice: es según el reino de los cielos que se ha acercado, que es Jesús. Él es la luz. Sin Jesús en tu vida no vas a conocer a Dios. Entonces eso es lo que el Señor dice: ese cambio de mentalidad es cambiar de pensar que nosotros vamos a poder solos conocer a Dios. Uno no conoce a Dios por sí solo. Dios vino a nosotros y es Jesucristo. Entonces, como Él ya vino a nosotros, nos dice: arrepiéntanse porque la luz ya resplandeció en ustedes. Ya yo vine a esta tierra. Arrepiéntanse, cambien esa forma de pensar. Cambien. O sea, no hay otro Dios, solo hay un solo Dios, ¿cierto? Y ese Dios único envió a su Hijo unigénito, que es uno con Él. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Y eso es lo que nos invita esta escritura. Con esto en mente, vamos a leer ahora el Salmo 47. Salmo 47. A director de los hijos de Coret. Salmo. Todos los pueblos, batí las manos. Batí palmas. Aclamá a Dios con voz de júbilo. Decir que aplaudamos. Porque JHWH altísimo, temible, rey grande sobre toda la tierra. Somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Tiene mucho que ver con esto. O sea, la luz, cuando llega la luz, las tinieblas se van, ¿cierto? Entonces hay que clamar a Él, hay que adorarlo porque Él es grande, hizo cosas grandes.
Entonces ese cambio de mentalidad es saber que Él es grande y dejar de estar pensando, no puedo, yo no puedo, mi pecado no soy capaz con mi pecado, Dios no me puede perdonar por el pecado que yo tengo, es muy grande. No hay pecado demasiado grande ni demasiado pequeño. Hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar, ni pecado demasiado pequeño que no necesite el perdón de Dios. Entonces, sin importar cuál sea el pecado, el Señor dice que Él alumbra toda tiniebla. Entonces tenemos que confiar en eso. Si Jesucristo viene a tu vida y te toca la puerta, ábrele, ¿cierto? Porque te aseguro que si Él ya no toca tu puerta es porque ya tú lo despreciaste. Pero si Él todavía sigue tocando tu puerta, viene y te toca, ábrele. Ábrele porque todavía tienes oportunidad. Escoge para nosotros nuestra heredad. Orgullo de Jacob a quien ama, Selah. O sea, Él nos ama mucho, profundamente. Somos ese Jacob. Jacob que representa al hombre, a ese hombre humano que quiere estar con Dios, aún en sus fuerzas, ¿cierto? Jacob era ese hombre que quería y buscaba a Dios. No lo hizo perfectamente, ¿cierto? Vemos que el nombre Jacob significa usurpador o también ladrón, ¿cierto? Pero entonces, a pesar de todo, a pesar de eso que él era, él quería en su interior un anhelo de que quería a Dios. Entonces Dios, ese anhelo, ¿quién lo traía? Ese anhelo nace de Dios, mis amados. Nosotros por sí mismos no podemos buscar a Dios. Ese anhelo que había en Jacob es eso que Dios dejó en nosotros, que todavía está en nosotros, que lo buscamos. Entonces cuando Dios le dice a Jacob, has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. O sea, por eso le puso el nombre Israel, porque es el que pelea con Dios. ¿Y qué es pelear con Dios? No es resistir a Dios, ¿cierto? No es resistir a Dios. La pelea con Dios, mis amados, es buscarlo. Porque cuán difícil es buscar a Dios. Es muy difícil, ¿cierto? Es buscarlo, aún en lo que tengamos, con lo que tengamos. Pero Dios viene y limpió a Jacob. Dios tuvo un trato con Jacob antes de cambiarle el nombre a Israel. Como él había engañado a su hermano y a su padre, entonces Dios tuvo un trato con él por allá con Labán, su suegro, que lo engañó 2 veces. Ahí está, la vez que engañó a Esaú y la vez que engañó. O sea, porque engañó a Esaú y porque engañó a Isaac, su padre. Ahí está, él también fue engañado 2 veces. A 2 personas engañó, a él lo engañaron 2 veces. Una sola persona. Entonces, pero Dios tuvo un trato con él para que él reconociera que no eran sus fuerzas, eran las fuerzas de Dios. O sea, él fue por allá y luchó y fatigado y de todo, pero fue hasta que Dios le cambió su nombre, ¿cierto? Que él lo hizo, pero le cambió su nombre porque el que lucha con Dios no se puede llamar Jacob, se llama Israel, ¿cierto? Ya Dios mudó ese corazón, pero acá dice, escoge para nosotros nuestra heredad, orgullo de Jacob a quien ama. O sea, él dice la palabra que en el Nuevo Testamento dice, a Jacob amé y a Esaú desprecié. Entonces, mis amados, Él nos ama como ese Jacob, a pesar de que no habían hecho nada bueno ni malo ni Jacob ni Esaú cuando estaban en el vientre de su madre, porque Él escogió a Jacob desde el vientre de su madre. Entonces debemos entender que desde el vientre de nuestra madre Dios nos escogió. Dios nos escogió. ¿Y a quién desechó? Digamos que ese Esaú es Satanás, ¿cierto? Ese Esaú, no estoy diciendo que Esaú es Satanás y que Esaú haya sido totalmente desechado, pero por tanto, escogido Jacob, ¿para qué? Para ser de él venía el Mesías. Jacob fue el pueblo escogido por el cual vino Cristo. Pero después Cristo que vino a la tierra se extendió hasta Esaú, ¿cierto? Se extendió a todos los gentiles, a los demás pueblos. Entonces cuando yo digo, el Señor me escogió a mí, pero desechó a Esaú, yo tengo que decir, no es que desechó a algún ser humano, no, él desechó ¿a quién? A Satanás. ¿Cierto? A ese Esaú es que yo digo, él desechó a Satanás. Porque cuando la luz viene, ¿qué es lo que se va? Las tinieblas. Entonces el Señor ¿contra quién va? Es contra Satanás. Entonces no podemos casar peleas con gente, mis amados. No podemos decir, es que Dios me escogió a mí, pero a mi enemigo lo desprecia. Eso no procede de Dios, eso procede del maligno. O sea, ese pensamiento procede del maligno y no procede de Dios. Porque Dios tiene misericordia con todos. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Satanás no se puede arrepentir, mis amados. Porque con él hay algo diferente. ¿Cierto? Nosotros somos la imagen de Dios. Y Él vino a rescatar su propia imagen, que somos nosotros. En cambio, los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios. Eso sí es claro, porque
el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si no hubiera dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, así como creamos también a los ángeles a nuestra imagen. No, Él dijo, hagamos a los hombres a nuestra imagen y los creó como varón y hembra. Es decir, que la imagen de Dios está tanto en el varón como en la hembra. Hay cosas de Dios que están en el varón y cosas de Dios que están en la hembra. Entonces el Señor nos escogió cuando estábamos mal. Por eso Él fue donde había tinieblas. O sea, Él buscó el pueblo de Zabulón, buscó Cafarnaún, buscó esos lugares donde habían gentiles. Y dijo, el pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció. Entonces Jacob es esa persona que el Señor amó sin haber ella hecho algo bueno ni malo, solamente por gracia, mis amados. Entonces Él nos ama no porque yo sí lo busco, yo sí lo quiero, no. De hecho, si lo buscamos, si hay algún deseo en nuestro corazón, fue porque ya Él mismo nos escogió, a pesar de lo que éramos. Subió Dios entre gritos de júbilo, JHWH, entre el sonido de corneta. Entonces aquí está hablando, aquí dice subió. ¿Qué subió? Acuérdense que el Señor descendió, ¿cierto? Aquí hablamos de que porque Dios es un rey temible, somete pueblos bajo nuestros pies. Entonces Él descendió para dar luz, para someter. Pero después subió, dice el versículo 5, subió Dios entre gritos de júbilo, JHWH, entre sonido de corneta. Entonces aquí no está diciendo aplaudan porque el Señor descendió hacia ustedes a traer luz. Pero también dice toquen trompeta o corneta porque el Señor subió a los cielos. Recuerde que el Señor bajó y cuando sometió a todos nuestros enemigos significa que el Señor murió. O sea, Él descendió, murió por nosotros, pero luego Él resucitó y subió a los cielos. Entonces ahí dice, canten con corneta, ¿cierto? Las dos cosas, mis amados, es para alabar al Señor, tanto su muerte como su resurrección. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas. Cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas. Ve aquí dice, cántenle, adórenle. O sea, alabanza es proclamar quién es Él. Ese es el cambio de mentalidad, mis amados, no es otro. Yo no le estoy diciendo, vea, deje de hacer esto y haga aquello, ya siga haciendo esto y no haga aquello. Porque hay gente que, la verdad, mis amados, no roban, no matan. Son gente, digamos que humanamente íntegra, humanamente. Pero no hay ninguno santo. Si no reconoce a Jesús, el Salvador, por más íntegro humano que sea, delante de Dios no cuenta. No vale, mis amados. O sea, no tiene valor. No tiene peso, no es una persona de valor para el Señor. Lo único que permanece y que tiene valor para el Señor es que se le reconozca a Él, mis amados. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, porque no podemos ser santos por nosotros mismos. Si pudiéramos ser santos por nosotros mismos, si hubiera una sola persona justa en la tierra que no hubiese necesitado de perdón, esa persona hubiera muerto en contraprestación o a cambio del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios murió justamente porque no había nadie que pudiera salvarnos. Y no había nadie que fuera ya salvo sin el Señor. Entonces el Señor por eso se hizo hombre y vino y padeció por nosotros. Entonces, ¿qué tiene valor delante de Dios? ¿Qué tiene peso realmente? Él nos ama, somos su imagen, pero tiene peso para estar con Él en la vida eterna. Si reconocemos que solo por Él podemos ser salvos. Entonces, por eso Él es digno de toda alabanza, porque Rey de toda la tierra es Dios. Canta alabanzas con destreza. Reina Dios sobre naciones. Dios se sienta en trono suyo, que es santo. Príncipes de pueblos se han reunido. Pueblo de Dios, de Abraham, porque Dios, los escudos de tierra grandemente es exaltado. Bueno, vamos a leer ahorita en la traducción, ¿cómo lo dice? Dice, al director de coro, salmo de los hijos de Coret, batí palmas, pueblos todos, aclamad Elohim con voz de júbilo. Este Elohim significa Dios. Porque YHWH, Elión, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Entonces, este león significa altísimo, ¿cierto? Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos a nosotros, las naciones bajo nuestros pies. Entonces, mire que este que es alto, por eso somete bajo sus pies todos nuestros enemigos. Pues Él eligió nuestra heredad, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿Cuándo amó? Antes de que hiciera algo bueno,
Dios amó a Jacob desde el vientre. Entonces, mis amados, ¿en qué momento Dios nos amó? Desde el vientre de nuestra madre nos amó. Ahí, cuando no habíamos hecho nada bueno ni nada malo. Elohim asciende entre aclamaciones de júbilo. YHVH asciende al son de chofar. Entonces, ¿por qué el Altísimo dice que asciende? ¿Cómo el Altísimo va a ascender si él ya es el Altísimo? Porque el Altísimo descendió. Recuerdan, él vino hasta nosotros. Entonces volvió a ascender, ¿cuándo? Cuando resucitó. Elohim asciende entre aclamaciones de júbilo. YHVH asciende al son de chofar. Cantad a Elohim, cantad a nuestro rey, cantad. Porque Elohim es el rey de toda la tierra. Canta con entendimiento. Entonces, Elohim es el rey de toda la tierra. ¿Quién es el rey? Jesús el Nazareno y rey de los judíos. Entonces, ese YHVH es Jesús el Nazareno y rey de los judíos. O sea, el rey, el Hijo de Dios, es Dios, porque Él es el rey. Entonces, cuando uno dice YHVH, está diciendo Jesús el Nazareno y rey de los judíos. Y cuando estamos diciendo el rey de los judíos, ahí está tanto el Padre como el Hijo. Por eso en Jesús está el Padre, y el Padre está, y el Hijo está en el Padre también. Canta Elohim, cantad, cantad nuestro rey, cantad, porque Elohim es el rey de toda la tierra, cantad con entendimiento. Elohim reina sobre las naciones, Elohim se sienta en su santo trono. Si ven, mis amados, el trono de él es santo y él requiere de nosotros santidad, pero nuestra santidad no es yo no robo, yo no mato. La santidad, mis amados, empieza por reconocerlo a él. Por eso la Escritura, yo les enviaré el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, y cuando él venga los convencerá de pecado. Y dice, el pecado por cuanto no han creído en mí. Mis amados, el no creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino en carne y murió por nuestros pecados, ese es el verdadero pecado. O sea, no reconocer que Él murió por mis pecados. Entonces, si no reconocemos que Él murió por mis pecados, estamos en pecado. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo de Elohim, con el pueblo del Dios de Abraham, del Elohim de Abraham, ¿cierto? Del Dios de Abraham. Esto está hablando de los gentiles, que es lo mismo que nos habla nos habla en Mateo 4:17, ¿cierto? Nos está hablando que el pueblo de los gentiles, o sea, el Elohim de Abraham es justamente ¿quién? El Elohim de Israel, porque a Abraham se le dio la promesa. Entonces, de Isaac, de la promesa que le dieron a Abraham, que es Isaac, de Isaac, Jacob, y Jacob nacieron las 12 tribus, de las 12 tribus nació Judá, Judá es una de las 12 tribus, y de esa tribu de Judá nació el Mesías, Jesús. Entonces, ahí viene la promesa. Entonces está diciendo que los demás pueblos, los demás príncipes se reúnen con el pueblo de Elohim. Recuerda, la Escritura dice en su palabra que de ambos pueblos, de gentiles y judíos, Él hizo uno solo. Así que la iglesia de Dios no es gentil, no es judía. La iglesia de Dios es de Cristo, ¿cierto? Porque Él hizo una sola iglesia. Y es lo que nosotros tenemos que reconocer. Eso no significa que entonces los judíos no se puedan circuncidar. No, ellos se deben circuncidar. Eso es lo que reconocen que vienen de Abraham, porque se circuncidan, ¿cierto? No porque nacieron de Abraham, porque también se circuncidan, pero porque reconocen al Mesías. Porque si ellos se circuncidan y no reconocen al Mesías, pues olvidaron lo más importante. Ahora nosotros, que somos los gentiles que creemos en Jesús, ¿cómo nos reconoce? Porque los hombres o los varones de nosotros no están circuncidados, pero nosotros sí creemos en Jesús también. O sea, ¿qué nos une? Que creemos en Jesús y que lo importante no es estar circuncidado o no estarlo, sino que si son judíos se deben circuncidar obedeciendo el mandato, pero si son gentiles no se deben circuncidar obedeciendo el mandato. ¿Por qué? Porque ni la circuncisión ni la circuncisión vale algo, lo que vale es Cristo. Entonces todos vamos a ser reunidos porque de Elohim son los escudos de la tierra. Él es exaltado en gran manera. O sea, ¿para qué nos unimos? Para alabar a Dios. Nosotros a veces pensamos, mucha gente está creyendo que buscan a Dios para que Dios les sirva. No, mis amados, buscamos a Dios para servirle porque Él ya nos sirvió. Él murió por nosotros. Él murió en una cruz cuando envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces Él ya nos sirvió. Nosotros estamos aquí. Y el arrepentimiento es buscarlo a Él para servirle, no para mirar a ver Dios cómo me sirve. No, antes de reconocer, ya te sirvió, ya eres libre, ya no estás en pecado, pero tienes que creerlo. Bueno, Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu justicia, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que las personas, Señor Dios Todopoderoso, que tú has destinado para la salvación, que oigan este mensaje, Señor, y que cambien de vida, que cambien su forma de pensar y que se vuelvan a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre santo de tu hermoso Hijo Jesús.
Amén y amén. Feliz día.